En este video vamos a explicar lo que son las inecuaciones racionales y cómo se resuelven. Lo primero que tenemos que hacer es expresar la inecuación en forma estándar. Esto es simplificar lo más posible y colocarla del lado izquierdo de la desigualdad. Factorizar tanto el numerador como el denominador. Seleccionar el método de resolución. ¿Por qué? Porque hay varios métodos de resolución. Uno de ellos puede ser el estudio de casos, otro el de la tabla de intervalos y factores. Hacer la representación real de la solución para poder determinar el intervalo de solución. ¿Cómo se hace en el estudio de caso? En el estudio de caso se evalúa la fracción. Si una fracción es mayor que 0, significa que numerador y denominador tienen el mismo signo. Es decir, tendríamos la división más entre más o la división menos entre menos. Esto es que al numerador debemos colocarla como mayor que 0 y el denominador mayor que 0 también, o por el contrario, el numerador y el denominador tengo que colocarlos como menor que 0 y resolver esas desigualdades. Caso 2, la fracción es menor que 0. Si la fracción es menor que 0, quiere decir que tanto numerador como denominador son de diferente signo. Esto es, pudiera tener la división más entre menos o menos entre más. Si asigno el más entre menos, entonces el numerador convierto la desigualdad como mayor que 0, el denominador como menor que 0. Si decido hacerla menos entre más, entonces al numerador es el que le estoy diciendo que va a ser menor que 0 y al denominador mayor que 0. Tanto el caso 1 como el caso 2 son dos sistemas de inecuaciones que hay que resolver y la solución sería la unión de esos dos sistemas. Me explico, en un sistema tengo que ver la intersección, la solución común a la fracción que tengo, ¿ok? Y posterior a esa, entonces uno las dos respuestas. Me explico la respuesta cuando, en el caso 1, tenga la división de más entre más y después cuando tengo la división menos entre menos. Entonces me tocaría la solución final, el intervalo de solución sería la unión de esas dos respuestas. Caso parecido en el caso número 2. La mejor manera de entenderlo es a través de ejemplos. Vamos a hacerlo. Veamos el ejemplo. Tenemos una inecuación en forma de fracción mayor o menor que 1. Lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a forma estándar. Esto es pasar todo al primer miembro. Pasamos el 1 como negativo, nos queda una diferencia de fracción que debo resolver. Una vez que la resuelvo y reduzco términos semejantes, me queda la expresión x más 8 entre x menos 1 mayor o igual que 0. Evalúo la fracción como estudio de casos. Esta fracción tiene que ser mayor o igual a 0. Para que la fracción sea mayor o igual a 0, tendría que tener más entre más o pudiera tener menos entre menos. Si tengo más entre más, me está diciendo que el numerador es mayor que 0 y el denominador también es mayor que 0. Aquí hago una salvedad. La desigualdad es mayor o igual que 0. El denominador no puede ser igual a 0. Es por eso que ven que coloco para el numerador la desigualdad mayor o igual que 0, pero para el denominador solo mayor que 0, porque sabemos que el denominador de una fracción no puede ser 0. Entonces, una vez que resuelvo estas dos desigualdades, busco la intersección de ambos. Esto es, precisamente, desde el 1 hasta el infinito sería la intersección de estas dos soluciones. Para la posibilidad de menos entre menos, que también da positivo, tendría
que el numerador hacer la desigualdad menor o igual que 0 y la del denominador solo menor que 0. Y la resuelvo. En esta respuesta me dice que la intersección de estas dos soluciones sería entre el menos infinito y menos 8, que es donde se intersectan las dos soluciones. Como les decía, entonces ahora tenemos que dar la solución final, será la unión de estas dos soluciones. Pero ¿cómo lo vamos a colocar? De manera ordenada. Tal cual estamos en la recta numérica, leemos primero los valores negativos. Entonces comenzamos desde el menos infinito hasta el menos 8 y cerramos con corchete porque el menos 8 está incluido dentro de la solución. Unión desde 1 abierto porque el 1 no está incluido dentro de la solución hasta el infinito. Veamos otra forma de solución. La misma desigualdad, llevo a forma estándar, paso el menos 1 al primer miembro, resuelvo la fracción algebraica que tengo allí para al finalizar tener la expresión lo más simplificada posible, que es lo que llamo forma estándar. En este caso voy a resolverlo por la tabla de intervalos y factores. ¿Cuáles son mis factores? Los dos que tengo, el del numerador y el del denominador. Y cada uno de esos factores me da a su vez una raíz. La del numerador sería el menos 8 y la del denominador 1 positivo. Eso me permite hacer tres intervalos, desde el menos infinito hasta el menos 8, entre el menos 8 y el 1, y desde el 1 al infinito. Por favor observen que en el menos 8 coloco corchete y en el 1 paréntesis, porque 1 no puede ser parte de la solución. Entonces, procedemos a evaluar de acuerdo a los valores del intervalo, evaluamos en los factores. Escogemos un valor entre menos infinito y menos 8, pudiera ser menos 15, sustituido en el primer factor me daría negativo, en el segundo factor también negativo. En el segundo intervalo entre menos 8 y 1, puedo escoger un valor, puedo escoger el 0. Nunca escojan los valores extremos del intervalo. Traten de ubicar valores centrales, ¿ok? O valores muy lejanos en el caso de los extremos. Si evaluamos aquí el 0, que es fácil de calcular, pues sería 0 más 8 es positivo, 0 menos 1 me da un valor negativo. Y en la última columna podemos evaluar cualquier valor que me va a dar siempre positivo. Fíjense que en este caso voy a multiplicar porque la multiplicación de los signos es igual tanto para la multiplicación como para la división. Decir menos entre menos es lo mismo que decir menos por menos. El resultado es más. Más entre menos es lo mismo que decir más por menos, el resultado será menos. En la última fila, entonces, ven el resultado de esta tabla de intervalos y factores. Me están pidiendo solo los valores mayores que 0, me voy donde aparecen al final de la columna el signo positivo. Esto sucede desde el menos infinito hasta el menos 8, cerrado, unido desde el 1 hasta el infinito. Fíjense que es la misma solución que conseguimos en la lámina anterior cuando estábamos haciendo el estudio de casos para este mismo ejercicio. Es decir, cualquiera de los dos métodos es válido. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos esta expresión algebraica en forma de fracción. Tratamos de ordenarla. Llevamos a forma estándar. Para ello nos va a dar una ecuación de segundo grado en el numerador. Eso nos va a permitir no dos factores, sino tres. Dos en el denominador y uno en el denominador. Dos en el numerador y uno en el denominador. Esto significa que yo voy a tener tres raíces, menos 3, 1 positivo y 0. Si ordenamos las tres raíces, nos va a quedar primero el menos 3, después el 0 y después el 1 positivo.
Los tres intervalos serán desde el menos infinito hasta el menos 3, entre el menos 3 y el 0, desde el 0 hasta el 1 y desde el 1 hasta el infinito. Los tres factores, x más 3, x y x menos 1. Evaluamos los valores que necesitamos de los intervalos para poder rellenar la tabla. En este caso, al multiplicar los signos, pues puedo hacerlo como si estuviera multiplicando tres factores seguidos. Menos por menos me da menos. Más por menos es menos y menos por menos es más, la segunda columna. Y así de manera sucesiva. Me interesan los valores menores que 0. Los menores que 0 son los negativos, pues me voy a la última fila y escojo solo los intervalos que tienen el valor negativo. Entonces la solución será desde el menos infinito hasta el menos 3 y desde el 0 hasta el 1. Veamos este otro ejemplo de inecuaciones racionales. Tenemos la fracción x menos 8 entre x más 3 menor o igual que x menos 5 entre x más 3. Pasamos la fracción del segundo miembro al primer miembro, quedándonos una diferencia de fracciones de igual denominador, menor o igual que 0, la cual resolvemos y nos queda menos 3 sobre x más 3 menor o igual que 0. Si nos damos cuenta, esta fracción tiene numerador menos 3, lo cual indica que jamás va a ser igual a 0, porque para que una fracción sea igual a 0, el numerador debe ser igual a 0. Este no es el caso, es por eso que la fracción quedaría como menor que 0 nada más. La mejor manera de resolver esta fracción es por el método de estudio de casos, porque ya tenemos que el numerador es negativo y al ser menor que 0, vemos que la proposición de menos entre más sería la que optaríamos en este caso. Queda descartada la posibilidad de ser más entre menos porque ya el numerador es negativo. Lo cual quiere decir que la única inecuación que tenemos que resolver es el denominador, que debería ser positivo. Entonces resolvemos simplemente x más 3 mayor que 0. Esto nos da que x debe ser mayor que menos 3, dándonos entonces la solución desde menos 3 hasta el infinito. Espero que estos videos hayan servido para que se pueda entender mejor las inecuaciones racionales.